Hola, un saludo muy especial nuevamente a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube para conocer más acerca de la Fundación Amarela y escuchar estas interesantes entrevistas que hacemos a través de El Efecto Amarela. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Alejandra Crispín. Ella viene del mundo del arte, de la cultura, del audiovisual, del cine, de la televisión, del doblaje, porque también es actriz de voz. Pero hay algo bien especial que quiero contarles sobre Aleja y que va a ser ella quien se los va a profundizar. Aleja viene a este mundo y en un momento determinado decide convertirse en terapeuta. Aleja, bienvenida al Efecto Amarela. De verdad estoy súper feliz de que estés aquí con nosotros y con nosotras y que quieras además hacer parte de todo este movimiento dinámico que es la Fundación Amarela. Bienvenida. Gracias Lili, llevaba mucho esperando esta invitación, así que es un placer estar aquí para compartir, compartiendo por supuesto y teniendo conexión absoluta con Amarela y todo lo que quiere Amarela para la mujer rural, para el mundo, para el colectivo femenino, así que encantada de estar acá, gracias. Bueno, yo quiero que nos cuentes y que empecemos tu entrevista con esa historia tan linda de cómo decides convertirte en terapeuta. ¿Qué te motivó? Bueno, la verdad, yo creo que mis 10 años, 11 años de carrera actoral fueron como un tipo de puente que me hizo entender el sentir humano desde una visión muy profunda. Inicialmente cuando empecé cursos teóricos de actuación y en todas estas prácticas en las que el actor tiene que imaginarse circunstancias que no son reales para luego creerlas y proyectarlas en su mente con suficiente intensidad, tanto que eso altera sus emociones y eventualmente transforma su comportamiento, porque cambia las pulsaciones cardíacas, porque sudamos en escena, porque vivimos náuseas, porque lloramos, me abrió el espectro y eso fue como una epifanía que yo tuve en la que dije, definitivamente nuestros pensamientos, aquello que nosotros pensamos, nutre de maneras contundentes lo que sentimos y transforma la manera en que nos comportamos. Y ese es el approach de la terapia TREC, del approach cognitivo-conductual, en la cual eso que razonamos alimenta lo que sentimos y se traduce en la manera en que nos comportamos. Entonces creo que ese enlace y ese puente entre, vamos a llamar que ese método actoral y varios, digamos, como corrientes terapéuticas, fue lo que empezó como a despertar mi interés. Por supuesto, tener que interpretar distintos roles y el hecho que tú necesites estar desprovisto de juicio para interpretar esos roles con la mayor verdad y honorabilidad posible. Yo no puedo crear un buen personaje si juzgo el lugar del personaje, por lo tanto, si mi personaje o mi abanico de personajes es súper amplio, pues la idea es que mi entendimiento de las distintas facetas humanas sea súper amplio. Y así fui como enamorándome del comportamiento y la naturaleza humana. Y finalmente un día un ex colega, gran amigo, un colega, ex terapeuta, gran amigo, mi mejor amigo hoy día, Daniel Moralugo, creador de un colectivo súper valioso llamado Wicor, me dice, yo creo que tú puedes crear un taller para un par de consultantes basado en herramientas actorales. Y yo con todos mis miedos, con todas mis inseguridades, me lanzo a crear herramientas actorales para el bienestar. Se lo dicto a dos de sus consultantes y quedo completamente enamorada y digo, mi lugar de vida y mi misión son las relaciones de ayuda y definitivamente tengo que encontrar una manera de aportar en este sector al mundo, a la humanidad. Así creo que nos está pasando a muchas de las personas que estamos llegando a la Fundación Amarela. Nos damos cuenta que definitivamente nuestra vida nos ha permitido ver y entender muchas situaciones y hemos tenido la posibilidad de tener esos apoyos, esas herramientas para poder ir adelante en lo que nos va sucediendo y queremos llevárselo a otras personas y especialmente pues a la población de la ruralidad en Colombia y lo soñamos que también podamos llegar a las Américas y ahora nuestro enfoque es muy preciso en las mujeres rurales. Aleja, tú sabes que desde la Fundación Amarela todo está sustentado en tres pilares, ¿sí? Ese desarrollo integral de las mujeres desde el ser, desde el estar, desde el hacer y desde ahí impulsar su liderazgo para que ellas puedan tener cada vez un rol mucho más protagónico, mucho más visible, que también les permita incidir en todo lo que sucede en la ruralidad, especialmente en momentos tan importantes como los que atravesamos en nuestro país. Así que quiero empezar esta entrevista precisamente desplegando con tu conocimiento por qué es importante empezar por trabajar en el ser. Creo que esa palabra que tú dices
como integral y denominas como integral es lo que desde otras percepciones podríamos denominarlo como holístico, ¿sí? Vamos a pensar por un momento en un médico funcional. Un médico funcional no va a tapar el síntoma, sino que va a arrastrar el origen y va a abordar al paciente desde un lugar muchísimo más holístico e integral para saber cuáles son los multifactores que están afectándolo y que están causando o empeorando la enfermedad. Entonces creo que básicamente cuando ese approach de atender un humano entendiendo que es un conglomerado de facetas y un conjunto de roles y que esos roles dependen de varios sitios de nuestro ser, no solamente nuestro desempeño no pertenece únicamente al territorio cognitivo y como a la estabilidad de nuestro territorio cognitivo y racional, ¿dónde queda nuestro territorio emocional y del bienestar? Si tú te preguntas por un buen jefe, por un buen líder o por una mujer que quizás haya roto barreras y hoy día sea una gran líder, es muy probable que esa mujer haya tenido que tener un trabajo integral, holístico en sus distintas facetas y haya tenido varias figuras representativas que la apoyaron en el forjar de esa mujer multifacética, polifacética, que puede ser líder y que puede destacarse porque se atiende y se entiende a sí misma como una multiplicidad de seres. Entonces, el autoconocimiento, pues lo que permite es que podamos conocer esos seres en detalle. Y precisamente cuando hablas de ese autoconocimiento, lo que notamos cuando estamos en los territorios, en el campo, en la ruralidad, es que las mujeres rurales necesitan desarrollar mucho más, no porque no lo tengan, sino porque es necesario hacerlo de manera consciente, cuál es su identidad como mujeres y adicionalmente en dónde sustentan su confianza. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto y de por qué es tan importante que trabajemos estos aspectos con las mujeres rurales? Claro, creo que desde el contexto de la mujer rural se puede tener a sí misma un poco encajonada y minimizada en un solo rol. Sabemos que por todo el modelo de roles tradicionales y por todo el contexto social del campo, por lo menos del campo colombiano, las mujeres pueden haber tenido que renunciar a su faceta quizás educativa, a su faceta como trabajadoras, para desempeñarse únicamente en el rol de esposa, en el rol de ama de casa o en el rol de madre y en la absorción total de estos roles quizás han tenido que hacer sacrificios enormes a sus propias necesidades, con lo cual se desprenden un poquito de esas otras proporciones de la personalidad que generan identidad. Entonces creo que lo valioso del autoconocimiento y de invertir en que la mujer rural se eduque a nivel emocional y relacional es que se va a potenciar como un ser que va a poder ampliarse y abarcar otros roles y va a poder ejecutar este rol de madre, este rol de esposa, si lo es, pero también este rol de cuál sea el emprender y en el área que sea, el agroturismo o cualquier otra decisión que tome respecto a ese suelo que le pertenece o esa manera en que puede generar autonomía financiera, toda esa creatividad y la manera en que puede sostener esos emprendimientos, esa creatividad y desarrollar autonomía financiera, creo que también es gracias a que se forma en distintos flancos de su personalidad o áreas de su personalidad. Entonces creo que la educación emocional y relacional hace que ella misma se, se encarne en el lugar que le pertenece, con muchas otras facetas, más allá de las que de pronto ha estado hasta ahora muy limitada socialmente y pues digamos que por las posibilidades y los accesos que ha tenido hasta el momento. Es cierto porque cuando estamos en territorio vemos mucho enfoque en la parte productiva, ¿no? Muchos de los procesos, de los desarrollos que se hacen que son importantes, están yendo hacia temas de producción, de calidad, de competitividad, pero justamente lo que queremos desde la Fundación Amarela es poder aportarles mucho más en ese desarrollo integral, holístico que mencionas desde el ser. Y también porque nos damos cuenta que cuando las mujeres nos trabajamos más a nosotras mismas, podemos justamente estar mejor con nosotros y con los demás. Ese es el segundo pilar que abordamos desde todo nuestro programa y desde nuestro enfoque. ¿Cómo es ese estar? ¿Qué es lo que debemos entender desde el estar para poder ir y avanzar como mujeres en esa ruralidad, como esas líderes que queremos ser? Bueno, en el estar yo pienso un poco en un concepto que normalmente explico en mi consultorio de mentoría para el dating y el relacionamiento de pareja, pero creo que aquí aplica y son las tres Cs. Las tres C son claridad, compromiso y coherencia. Yo puedo estar a full en un proyecto dedicada y este proyecto puede eventualmente traerme una gran cosecha si yo tengo las tres Cs aplicadas. Claridad de qué es lo que quiero obtener, qué es lo que quiero lograr a partir de este proyecto. Claridad no solo de lo que quiero, sino
para qué lo estoy haciendo, ¿sabes? Como el por qué y el Así para es. qué, sea lo que sea que yo estoy haciendo. Que nosotros lo llamamos ese propósito, ¿no? Esa proyección que tenemos que darle a todo lo que hacemos. Luego está un área que es un poquito más compleja, que es el compromiso. Para yo poder comprometerme con este proyecto, a lo mejor hay áreas que se van a desacomodar en mi vida. Si yo antes era la persona encargada el 100% del tiempo, del 100% de las tareas domésticas, para yo poder sacar este proyecto, quizás voy a necesitar aliviar las cargas y empezar a distribuir de manera diferente mis límites, voy a tener que reconocer mis propias necesidades, voy a tener que aprender cuál es el tiempo mínimo que yo necesito fuera de las tareas de hogar para dedicarme a esta aula de clase o a este proyecto con huevos, con pollos, con agroturismo, con frutas, con lo que sea que tenga o esté relacionado. Y luego tenemos la coherencia. Y en la coherencia tenemos, ok, cómo todas las actitudes benéficas que yo ejerzo hacia mí misma, si yo estoy defendiendo un proyecto con las garras, como en una medida también me defiendo a mí misma, como si yo estoy dándole el valor a un proyecto con las uñas y estoy invirtiendo y estoy a lo mejor sacando créditos para ese proyecto, como también invierto en mí a nivel emocional, relacional, a nivel de educación, incluso si son tutoriales de YouTube, programas que llegan a mí de alguna manera por acceso gratuito. Entonces es como la coherencia tiene que ver con, así como son de buenas madres las mujeres rurales y se dedican a sus hogares y se dedican a su crianza, cuando se dedican a un proyecto, la idea es que esos mismos recursos puedan entregárselos a sí mismas, poder priorizarse así como priorizan sus proyectos, poder aprender a cuidar de sí mismas, porque una gran herida que creo que puede estar por naturaleza en las mujeres, no solo en las mujeres Uh rurales, -huh. es el desmerecimiento. Entonces yo puedo tener el músculo financiero para un proyecto y puedo, voy a, no sé, poner el ejemplo, tener estas 20 gallinas, invertir en estas 20 gallinas, voy a tener el corral, a hacer todo el andamiaje físico, material. Pero luego en el momento de negociar o quizás estar en un territorio que todavía es predominantemente masculino a nivel de negociación, si yo estoy en una herida de desmerecimiento y estoy sintiéndome en un lugar inferior porque no tengo todavía esas habilidades de empoderamiento de mi autoestima, va a ser muy difícil poder sacar ese proyecto adelante desde una herida de desmerecimiento. Entonces, cuando sanamos y curamos ciertas heridas, digamos que empezamos a ser muy coherentes en eso para lo cual nos proyectamos, lo que sentimos y lo que estamos haciendo o ejecutando en el proyecto. Por eso creo que el approach de Amarela, que es tan integral y tan holístico, lo que hace es que ayuda a que la mujer rural no solamente se quede en el pido el crédito, invierto y voy a comenzar esto, sino en el sostener, ejecutar, gestionar, atravesar de la dificultad que se puede presentar en cual sea el tipo de proyecto en el que se emprende. Así es, y yo creo que hay algo muy importante, Aleja, que acabas de mencionar y que tiene que ver y quiero profundizar un poquito, porque también lo sé por experiencia propia, y es qué es lo que pasa cuando las mujeres nos hacemos cargo de entender que somos seres que podemos tener heridas y que esas heridas, esos traumas, sucede igual con los hombres, ¿no? Pero que esas heridas y esos traumas, si no se sanan, si no se resuelven, nos están convirtiendo también en una versión que no es la que venimos destinadas a ser, que no logramos desarrollar todo nuestro potencial y que por eso desde Marela queremos también llevar esos procesos de sanación, esos procesos de ponernos el amor en la herida, de sanarla, de poder visualizar otras cosas en nuestra vida con las mujeres y con la población rural. Desde tu experiencia, ¿cuál es esa transformación que se da cuando las personas se hacen cargo de sus propias heridas emocionales, que muchas veces las tenemos y no nos damos cuenta, otras veces hay historias muy fuertes en la ruralidad, en el campo, y mucho más en un campo como el nuestro, el colombiano, que ha atravesado por situaciones de tanta violencia, de tanto abuso en muchas oportunidades, pero hay posibilidad de sanar, ¿verdad? Sí, por supuesto que hay posibilidad de sanar. Eh, Nosotros no somos conscientes de la manera en que los traumas, las heridas y los legados familiares que no han sido corregidos, sino repetidos, pesan en nuestras decisiones del día a día. Si yo crecí en un contexto familiar en el cual estaba completamente normalizado, naturalizado, que quizás el único rol que pudiese ejercer mi madre fuera como cuidadora del hogar, fuera únicamente como madre y como esposa, y ese legado no ha sido corregido, y eso a mí me generó unos traumas y unas heridas de ver a mi madre impotente y quizás atrapada en el rol. Yo replico exactamente lo mismo si no entro
en el procesar que ahora las cosas pueden ser diferentes y que a lo mejor en esta época puedo tener acceso a otras herramientas que permiten romper con ese legado. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de crear es que todas estas mujeres rurales que puedan acceder a esta información sean las mujeres que digan, ok, quizás mi mamá y mi abuela no podían sacar el tiempo entre las rutinas domésticas para ellas crear su propio negocio y su propio proyecto que les generara autonomía financiera. Hacían lo que podían con lo que tenían. Recordemos que pues muchas de nuestras abuelas o bisabuelas todavía no podían votar, todavía no Así podían es. usar pantalón, todavía no podían estudiar y por supuesto tampoco trabajar. Pero en la medida que se ha transformado, por supuesto, la sociedad y el rol de la mujer en la sociedad, la idea es que esto no solamente aplique para las ciudades, sino que aplique para el campo y que las mujeres puedan romper con esos legados y ser conscientes de la manera en que sus traumas y sus heridas muchas veces las llevan a elegir desde un lugar que está normalizado, pero que está desconectado del merecimiento. Cuando yo hago un trabajo de autoestima, cuando yo hago un trabajo de procesar aquello que recibí en mi legado familiar, cuando yo hago un trabajo de realmente verme con mi potencial, con mis capacidades y entrenarme en esas habilidades con herramientas Ujú. relacionales y emocionales, entrenarme en esas habilidades para poder tener nuevas competencias y desarrollar mi potencial. Estoy cambiando la historia de mi familia, estoy Wow. cambiando la historia de mi cuadra, de mi predio, de mi lote, de mi sector, de mi vecina, porque automáticamente eso me lleva a transformarme en un agente de cambio. Entonces, creo que básicamente no somos conscientes de cuánto pesan nuestro lenguaje familiar, nuestras creencias limitantes o nuestras lealtades familiares, que son varios de los temas que yo trato en mi espacio de mentoría con detalle. Y que vamos a tratar desde las intervenciones de Mariela. Y que lo que quiero es que lleguen a la mujer rural como sea. La idea es que cuando abrazamos todo este contenido que no sabemos que somos, es cuando tenemos la oportunidad de cambiarlo, es cuando tenemos la oportunidad de transformarlo. Uno no puede cambiar lo que no ha hecho consciente. Uno puede cambiar lo que trae aquí a la hora y a la luz para ser transformado. Entonces, por eso el ahondamiento interior es tan importante en forjar líderes y agentes de cambio. Porque cuando yo puedo confrontar esos obstáculos y por qué es tan difícil atravesar esos obstáculos, tengo nuevas oportunidades para elegir. Así es, Se abren los así es. caminos. Y estoy completamente convencida de eso porque en mi experiencia durante los últimos 14 años trabajando con las mujeres en la ruralidad, cuando tocábamos estos temas, Aleja, tú no te alcanzas a imaginar las mujeres transformadas, renovadas, incluso podríamos utilizar esta palabra restauradas que podríamos empezar a encontrar en los territorios y cómo entonces su liderazgo se empieza a ejercer de una manera más auténtica, más de lo que somos cada una, porque tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, Aleja. Aquí estamos impulsando un liderazgo femenino y entonces mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo así que el liderazgo femenino? Claro, es que las mujeres lideramos distinto cuando nos movemos desde nuestra energía femenina a como lo hacen los hombres cuando lo hacen desde su energía masculina. Justamente ahí está la complementariedad. ¿Qué es lo que necesitamos entonces las mujeres para liderar más desde lo femenino? Definitivamente estar reconciliadas con nuestro aspecto femenino. Vamos a repasar rápidamente para no extendernos que el aspecto masculino tendría mucho que ver con el hacer, ejecutar, organizar, delegar, defender, proveer, y el aspecto femenino tendría mucho que ver con el contener, reconfortar, con el sentir, con el inspirar, con el crear. Y al tener que ver con el sentir, si yo he crecido en un contexto que por naturaleza ha sido duro, y vamos a hablar de que el contexto rural es un contexto en el que madrugas a tal hora y si se te pasó la hora de cortar la planta a tal hora o si se te pasó la hora de tener la rutina con los animales de tal hora, Uh eso -huh. retrasa la rutina de todo el día. Hablemos de que dependiendo del clima hay rutinas que se afectan en el trabajo de la ruralidad, porque si está lloviendo hay acciones que yo puedo hacer, pero si está el tiempo seco también hay acciones que no puedo hacer. Entonces hay unas ciertas variables que hacen que las rutinas necesiten de mucha disciplina, un canon muy masculino en cuanto a orden, tiempos, ejecución, no posponer, porque es que si yo pospongo cortar la manigua hoy, ni me imagino ya mañana, por supuesto, todo lo que ha crecido, ¿sí? Es como los Nada tiempos más pensemos dependen. en café, que si tú no cosechas el café en el momento en que ese cae al suelo y ya perdiste la cosecha. Calcula el nivel de riesgo que hay y que no está bajo tu control. Es como el ciclo de la naturaleza al cual tú tienes que más o menos un poco como servirle, ¿sí?
ese ciclo también te sirve a ti porque te está pudiendo proveer, pero tú tienes que servirle a ese ciclo. No es como que tú puedas decirle a la planta, no, espérate, no quiero. Exacto. Es como, hoy toca, llueve, trueno, relampaguee o lo que sea que ocurra, pero hoy hay que hacerlo. Entonces, ese trabajo duro de levantarse temprano, por lo cual acostarse temprano, más las tareas domésticas del día, más si hay un esposo y unos niños, si hay un rol tradicional, pues por supuesto que va a ser un nivel de carga que puede mantenerme a mí en el modo masculino, de únicamente ser fuerte, de únicamente ser potente, de únicamente medirme a mí mismo en términos de eficacia y rendimiento. Y voy a quedar completamente separada del sentir. ¿Y dónde está el cómo me siento? ¿Dónde está en cómo me siento conmigo misma? ¿Dónde está en cómo me siento con otras que son compañeras o amigas? Tengo una red de apoyo y tengo un tejido al que puedo acudir incluso cuando no me siento bien. ¿Me doy el permiso de no sentirme bien? ¿O aquí tengo que ser funcional y Todo el tengo que ser tiempo. como un recolector Las de 24 horas. maquinaria que sea funcional, como los que sacuden los árboles, que me impacta? Y aquí yo tengo que funcionar 24/7 y tengo que estar preparada siempre para el ruedo. Entonces, reconciliarnos con nuestro femenino, con lo que nosotros sentimos, con lo que nos ha herido, tocado, marcado, desafiado, es lo que va a hacer que de alguna manera no tengamos que endurecernos ni transformarnos a la polaridad de entonces yo me hago más dura que los hombres porque estaba en un contexto con puros hombres, entonces hay que hacerse aún más brava, más fuerte, más toda la sombra quizás que he visto del masculino, sino como desde retomar mi femenino, cicatrizar mi femenino, puedo conectarme con ese liderazgo desde un lugar del sentir, del compartir, del influir. Las mujeres muchas veces no somos conscientes de cuánto cuando estamos aterrizadas en el sentir influimos de maneras muy poderosas en los demás. Así es. Y esa conexión directa que hay con el solo hecho de que otros humanos se manifiesten en nuestro cuerpo y se creen dentro de nuestros cuerpos y nosotros tenemos un poder de influencia tan grande, incluso desde un mismísimo embarazo, es como algo que hemos naturalizado, pero está lleno de asombro reverencial y que básicamente nos da un lugar muy especial, muy importante y muy profundo y transformador a nivel social que podemos aprovechar si nos reconciliamos con todas las características que nos hacen mujeres, en vez de estando desesperadas por encarnar las que a los hombres en una medida hacen hombres. Entonces, mujeres que están bien influyen positivamente en que otras mujeres estén bien, pero que también otros hombres estén bien. Así es. Justamente, Aleja, ese tema del liderazgo femenino que seguramente lo vamos a tocar en muchos efectos amarelas porque aún hay mucho por decir al respecto y por comprender por qué es que son tan diferentes ese tipo de liderazgos y cómo ese liderazgo de nosotras puede transformar, como bien lo acabas de decir, no solo a nosotras mismas, sino a nuestras familias, a nuestra comunidad, incluso cuando nos unimos y tejemos esas redes, esas alianzas entre las mujeres, hacemos desarrollo territorial. Eso es bien importante que para todas las mujeres rurales que nos están escuchando, pues les quede este mensaje. Y ahí quiero retomar precisamente diciendo algo y es el tercer pilar, ¿sí? Este tercer pilar de Amarela que es el hacer, porque plenamente conscientes que las mujeres estamos en el entorno de la ruralidad haciendo proyectos productivos, entonces son agronegocios o estamos transformando y generando valor a la materia prima y entonces es agroindustria o lo que podemos ver ahora que tenemos también todo este desarrollo agroturístico aprovechando la belleza y todo el potencial que tiene nuestro país y hay algunas, Aleja, que además uno las encuentra que tienen agronegocio, agroturismo, agroindustria, son líderes, hacen un montón de cosas y quiero que nos expreses desde tu enfoque por qué es tan importante que este ser y este estar se integren en el hacer. Cómo este hacer se vuelve de alguna manera más productivo y podemos ser más competitivas. ¿Cuál es esa magia que sucede entonces en el hacer cuando trabajamos en los otros aspectos? Hay una gran frase de Tony Robbins, que es uno de mis mentores predilectos, orador motivacional, famoso a nivel mundial, escritor, y él dice, información y conocimiento no son poder, son poder en potencia. La acción y el ejecutar triunfan por encima de la información y del conocimiento todos los días de la semana. No basta con saber, hay que accionar. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, toda la información del mundo, recibir todos los programas educativos gratuitos, quizás logre acceder a otros que no son gratuitos y son compromisos que estoy haciendo a nivel económico y financiero con mi educación, pero si yo no ejecuto, hay un punto en el que todo ese conocimiento y todo ese saber se quedan, digamos, en una nube, sin usarse, como básicamente un libro sin publicar.
está ahí y en una proporción o dimensión existe, pero no puede crear los cambios y transformaciones que puede crear una vez es aterrizado, publicado, por lo tanto creado y ejecutado. Entonces el ejercer esa acción, ese hacer es fundamental para poder primero aterrizar como a la materia, a lo físico y a lo 3D esa información y ese conocimiento que va desde el ser y desde el estar, y para poder empezar a decir, ok, aquí tengo una manifestación real que ya es comprobable en la materia con hechos de lo que yo he logrado. Entonces, básicamente, el hacer lo que hace es que también es como un círculo virtuoso. Entonces, yo tengo el ser, el estar y el hacer. Cuando empieza a generarme unos efectos positivos, me nutre el ser, el estar y el hacer, y empieza a convertirse en un círculo virtuoso. Entonces, ejecutar es importante, y toda esta información, todo este conocimiento y toda esta preparación, cuando la descendemos a la acción, la misma acción nutrirá en un círculo virtuoso esa información, ese conocimiento, y eso es lo que yo llamaría como una rueda del proceso de transformación constante. Y ese proceso de transformación constante lo vemos incluso en que tenemos mujeres muy exitosas en la ruralidad que no tienen ya emprendimiento, sino que son empresarias, ¿sí? Y vemos que efectivamente, como lo mencionaste en algún momento, yo puedo ser una gran empresaria de la ruralidad desde ese trabajo que he hecho con mi ser, desde esas relaciones sanas y armoniosas que he aprendido a construir en mi entorno, en mi familia, en mi vereda, en mi junta de acción comunal, con otras organizaciones que están dentro del territorio, y me llevan efectivamente a escenarios competitivos en términos económicos, porque aquí sabemos que es muy importante que las mujeres sigan desarrollando todo lo que llamamos la autonomía económica, esa posibilidad también de que financieramente pues puedan tener esa sostenibilidad para desarrollar sus sueños, y también para disminuir, y quiero decirlo, la vulnerabilidad que en muchos escenarios se presenta porque las mujeres no tienen la posibilidad de tomar decisiones, porque no tienen la manera de tener una autonomía económica que respalde otros caminos o otras formas de pronto de vivir y de existir, que son importantes también en un momento determinado al tomar decisiones. Entonces, yo creo que eso que dices de ese proceso de transformación, aquí lo podemos ver, y podemos decir que en el país tenemos cientos, miles de mujeres que han comprendido que cuando se trabajan a sí mismas pueden crear la vida y los sueños que realmente tienen. Entonces, esto es muy lindo y no quiero dejar que se nos termine este espacio, Leja, sin aprovechar para hablar de algo que comentamos alguna vez en una de las tantas planeaciones que hemos hecho para intervenir en territorio, y es del tema de los hombres. Me dicen, pero Liliana, ¿y qué pasa con los hombres? Los hombres también necesitamos de esto. Y yo creo que sí. Lo que pasa es que esa visión desde lo masculino es diferente, y quisiera que nos contaras y nos compartieras mucho más eso que tú ves de los hombres y de ese reto también que ellos tienen, porque las mujeres nos estamos trabajando, nos estamos metiendo a nuestro interior y nos estamos transformando. Entonces, ¿qué está pasando con los hombres, Aleja? Bueno, ahí, por ahí empezaría con decir que para mí la solución a una sociedad más equitativa no es el feminismo radical que ultraja al hombre, lo castiga y pretende vivir en un planeta donde solo seamos todas amazonas y no necesitemos a los hombres en la mínima proporción. La idea es que empecemos a percibir las mujeres también, que nosotras estar bien implica que los hombres también estén bien. Exacto. Pero que hay unas diferencias sustanciales en qué tanta atención hemos podido poner a lo largo de la vida, de la biología, de la historia, en el sector de educación emocional y en el sector del sentir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy soldado en Roma y tengo que salir a defender en la guerra y me entregan una lanza, ay, no, estoy tan asustado, estoy tan preocupado, y realmente dejar a mis hijos. No, es ve y ni siquiera pienses, aplaza el sentir y ocúpate de lo que te tienes que ocupar. Ve y ejecuta la legítima defensa de tu territorio. Que si no te sientes bien, que si estás deprimido, que si estás ansioso, que... Ahora, ¿qué ocurre con la fisiología de la mujer? Este sentido intuitivo de, este llanto es que pañal. No, este llanto es de gas, no de pañal, pero tampoco de tetero, sino que este llanto yo sé que es de frío. Este radar intuitivo fisiológico que tiene unos motivos biológicos de sostenimiento y garantías de que la cría sobreviva, hace que nosotras tengamos que vivir mucho más en función de esto que estoy sintiendo.
porque esto que estoy sintiendo es el radar de lo que está sintiendo alguien que todavía no puede hablar y que todavía no puede verbalizar. Entonces yo necesito del sentir y a través de ese sentir y estar súper conectada con ese sentir es que también puedo entregar aquí unas garantías de ejecutar ese rol de cuidado. Entonces nada más digamos que estas diferencias entre masculino y femenino nos dan unas tendencias distintas a lo que invertimos en lo que sentimos. Las mujeres está supremamente comprobado que somos mucho más de compartir lo que sentimos que los hombres. Tenemos unas ciertas necesidades diferentes. En preguntas anteriores te iba a compartir esto que es súper interesante. En Jonathan Haidt, que es un psicólogo social que está dándolo todo por revelar el verdadero efecto de las redes sociales en los seres humanos, explica que los hombres tienen más necesidad de agencia y las mujeres tenemos más necesidad de comunión. Por eso tú ves a los preadolescentes y adolescentes que necesitan un poco sorprender más, ser un poquito más chachos, impresionar, y las mujeres necesitan más, sentémonos entre amigas a hablar, así sea hacer pulseritas, collares o cualquier tipo de actividad que nos dé sensación de comunión y conexión. Por eso las mujeres somos figuras tan fundamentales en la construcción de tejido social y comunidades, porque es que por naturaleza y por vía intrínseca necesitamos de la comunión, nos es importante. Por eso pensemos en una cueva, cuando los hombres se iban a casar entre 25 un mamut y las mujeres se quedaban conversando, organizando, cuidando, entonces Cultivando. cultivando. Entonces, para mí, la visión del feminismo radical y que no necesitamos de los hombres o que somos exactamente idénticos, no, desde la partida fisiológica nada más, no lo somos. Y creo que incluso podemos hablar y poner ejemplos de mujeres rurales que han hecho muchos trabajos de pronto del masculino en lo rural y ver la manera en la que van cambiando físicamente, emocionalmente, en términos de su personalidad y su carácter expresado. Entonces, creo que claramente necesitamos entender que nosotras somos quienes llevamos la batuta en la educación emocional y relacional en este momento, en este ahora, en este año, en este presente, en el día que se está grabando este podcast. Más adelante, que seamos ambos sexos los que llevemos la batuta, qué maravilla y qué evolución. Pero por el momento creo que por este acumulado que tenemos a nivel biológico y fisiológico de nuestra disposición y nuestra tendencia más natural al sentir y al comunión, a la comunión, a la necesidad de comunión, nosotras tenemos una mayor tendencia a educarnos emocional y relacionalmente. Los hombres también necesitan hacerlo, porque lo que también está pasando en el mundo es que, pues por supuesto, con todos los cambios de una época como en la que vivimos, cambios de los cuales no se salva la ruralidad tampoco, pues necesitamos ambos empezar a entender que se trata de hacer equipo. Y se trata de empezar a reconocer, ok, si este fue el rol tradicional que de pronto tuvo mi abuelo, tuvo mi padre, de pronto yo como hijo también tengo que ser así con mi esposa, o en esta época en la que mi esposa está teniendo una oportunidad de formarse, pero tiene que tomar una clase semanal o quincenal a la que tiene que bajar al pueblo, yo puedo encargarme de tareas de mi esposa y podemos distribuirnos y podemos hacer equipo y de esa manera ser mucho más fuertes. Y yo también poner de mi parte por entender esas multifacetas y cultivar las multifacetas que ella necesita y ella cultivar las que yo necesito. Entonces se trata de abrazarnos y retroalimentarnos y nutrirnos en las diferencias, no de atacarnos, no de disminuirnos y no de desplazar ni al uno ni al otro, ni considerar que ninguno de los dos es indispensable, porque desde mi punto de vista para la evolución humana se necesita de ambos sexos, conscientes, capaces, dispuestos. Sanos. Sanos. Yo diría sanos porque definitivamente esto que acabas de decir me pone a pensar mucho en estos procesos justamente integrales de familias rurales, donde también los jóvenes, las jovencitas, los niños y las niñas puedan empezar a transformarse a sí mismos, a sí mismas y puedan entregar entonces otras visiones a esta evolución y transformación del campo y de la ruralidad colombiana. Aleja, de verdad que podríamos tener una entrevista súper extensa, pero queremos que, así como han visto otros profesionales en el efecto Marela, hoy también pudieran conocer a Alejandra Crispín, y podamos también darnos cuenta que aquí en la Fundación Amarela estamos esperando por las personas que se nos deseen unir a este proyecto, que deseen ir con nosotras y con todo el equipo de la Fundación a seguir llevando estos mensajes, esta luz, esta esperanza al campo colombiano. Así que Aleja, muchísimas gracias y de verdad un gusto tenerte formando parte de la Fundación Amarela. A ti, un placer, muchas gracias por invitarme y que todas estas herramientas
lleguen a la mujer rural y nos ayuden a potenciar su lugar en la sociedad. Sé que de alguna manera estamos todos, absolutamente todos los días conectados con las mujeres rurales sin ser conscientes. Y creo que precisamente todos estos programas y la Fundación Amarela y toda la visión que tú tienes, Lili, lo que está haciendo es que ellas puedan obtener un lugar de mayor visibilidad y puedan empoderarse de ese lugar de mayor visibilidad. Así que aspiro y espero poder impactar de maneras muy positivas a la población rural y a la mujer rural a través de Amarela. Y muchas gracias por la invitación y lo que haces. Muchas gracias, y a todas las personas que nos están viendo en este efecto Amarela, prepárense para las siguientes versiones, pero especialmente síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, suscríbanse al canal de YouTube, visiten nuestra página web, ahí hay maneras de unirse a la fundación de distintas formas, así que les envío un abrazo enorme, muchas gracias por estar con nosotros y les esperamos en el siguiente